La mayoría de la gente ve el Paseo Santa Lucía como uno de los lugares más hermosos de Monterrey. Un canal artificial que serpentea entre árboles bien cuidados, esculturas, museos y luces suaves que parpadean como luciérnagas modernas. De día el sitio parece casi europeo, pero de noche es otra cosa. Julián, un hombre de 34 años, lo sabía mejor que nadie. Era padre soltero y desde hacía casi un año trabajaba en el turno nocturno como parte del equipo de limpieza y vigilancia del paseo. No era un mal empleo. Pagaban puntual, le permitía tener tiempo con su hija por las tardes y además, en teoría, no había casi nadie que lo molestara. Hasta que empezaron los reflejos. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. Todo comenzó en una madrugada tibia de noviembre, una de esas noches donde la neblina se cuela bajito, arrastrándose como humo. Julián había terminado de barrer el tramo cercano al Museo del Noreste, cuando algo le llamó la atención en el agua. Su reflejo no se movía. Él caminaba, lo sabía. Podía sentir sus pasos, el peso del recogedor, el rechinar de los tenis contra el concreto húmedo. Pero su reflejo permanecía de pie, inmóvil, observándolo. Frenó en seco, miró hacia el canal, que se extendía en línea recta como una vena oscura bajo las luces de vapor de sodio. El reflejo aún estaba ahí. Tenía su mismo rostro, su misma ropa, pero no lo imitaba. Lo veía directamente y entonces sonrió. «Pinche desvelo», murmuró, alejándose mientras el corazón le golpeaba fuerte contra el pecho. No lo mencionó al supervisor ni a nadie del equipo. Pensó que se trataba de cansancio. Tal vez un mal ángulo, un truco de la iluminación. Pero 2 noches después, mientras trabajaba por el área de las trajineras, lo volvió a ver. No en el agua, en una de las lanchas, una figura sentada, en medio de la niebla, completamente estática. Era él mismo, como un doble que lo observaba desde la distancia. No supo cuánto tiempo se quedaron así, mirándose el uno al otro. Pero fue el sonido del radio lo que lo sacó del trance. «Julián, ¿todo en orden en tu zona?» Sí, todo bien». Mentira. Desde ese momento todo estuvo mal. Después de esa segunda vez, Julián comenzó a temerle al agua. No podía explicarlo, pero sentía que el canal lo estaba observando. Como si los remolinos pequeños que se formaban de noche no fueran provocados por el viento, sino por algo que se movía allá abajo, siguiendo sus pasos. Trató de ignorarlo. Se concentró en su hija, en pagar la escuela, en los dibujos que ella le dejaba pegados en la nevera con crayolas. Pero la noche lo reclamaba, y con ella venía el reflejo. Cada madrugada, Julián notaba que la figura aparecía más cerca. A veces cuando pasaba junto al canal, veía que caminaba junto a él, pero dentro del agua, como si el fondo fuera una pasarela transparente. La figura era idéntica, pero con los ojos apagados, y siempre con una sonrisa fija, como si supiera algo que él no. Una noche, ya harto de vivir con miedo, se detuvo frente al puente más largo, justo donde el canal da una curva cerrada y se pierde la vista de la avenida. Ahí gritó: «¿Qué chingados quieres de mí?». El eco de su voz rebotó entre los muros, y entonces desde el agua la figura lo imitó. Alzó los brazos y gritó lo mismo con la misma voz, pero Julián no había hablado esa vez. Corrió. Por primera vez en años dejó el equipo tirado. Llegó hasta la pequeña caseta de seguridad y se encerró temblando. Uno de los guardias, más viejo y curtido, le llevó un café y lo escuchó en silencio. «¿A ti no te ha pasado algo raro aquí?». El viejo lo miró largo rato antes de hablar. «¿Sabes lo que dicen los albañiles que ayudaron a excavar este canal?». «¿Qué cosa?». «Que encontraron agua antes de lo previsto. Agua que no estaba en los planos. Dicen que era un flujo viejo, algo subterráneo, que tenía su propia corriente, y que cuando la rompieron algo salió de ahí». Julián no contestó. «Dicen que es un canal espejo, una grieta entre el agua real y el agua del otro lado, que a veces refleja más que tu imagen». «¿Qué refleja?». «Tu alma, pero no siempre la regresa». La madrugada siguiente, Julián pensó en no ir, pero tenía una hija, tenía cuentas, así que volvió. La ciudad dormía, el cielo nublado ocultaba la luna, y el canal parecía más profundo de lo habitual.
Iba por el tramo detrás del Parque Fundidora cuando lo escuchó, un chapoteo lento, como si alguien caminara dentro del canal a su paso. Se detuvo, miró. No había nada. Pero entonces, al mirar su reflejo, vio que esa versión de sí mismo no tenía sombra. No se movía igual, no parpadeaba. Y en el fondo del reflejo, como a varios metros bajo el agua, había ojos, ojos flotando, ojos abriéndose. Julián tropezó y cayó de espaldas. Al incorporarse, ya no vio nada, solo el agua tranquila, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Pero cuando se giró para irse, vio algo que lo congeló. En el asiento trasero de su bicicleta de trabajo había una mochila, la misma mochila que su hija llevaba al kinder. Julián se quedó inmóvil. La mochila era de su hija. Lo sabía por los parches que ella misma le había cosido, por el cierre roto, por el llavero de un conejito azul que colgaba del lado. Era la misma, exacta, pero no podía estar ahí. Su hija dormía en casa, con su abuela. Tenía que ser una coincidencia, un error. Trató de convencer su mente, pero el cuerpo no obedecía. Se acercó temblando y abrió la mochila, vacía, solo un papel doblado. Sacó el papel y lo desdobló. Era una hoja arrancada de un cuaderno infantil, dibujado con crayones. Estaba él, pero no como siempre. Era él parado frente al canal, y del otro lado, en el reflejo, su otro yo, el del agua, tomaba de la mano a su hija. Gritó. Corrió de regreso al punto donde había visto el reflejo. Cayó de rodillas. Golpeó el agua con las manos, salpicando como loco. «Devuélvemela. No te la vas a llevar». Pero el agua seguía tranquila. Ni una burbuja, ni una ola. Solo reflejos distorsionados. Hasta que apareció, él mismo, con el uniforme, con la misma cara. Pero sus ojos eran completamente negros, vacíos. Y no estaba solo. La niña también estaba allí, tomada de su mano, sonriendo. Pero algo en ella no estaba bien. Su cara no era su cara. Era más alargada, más blanca, como si alguien hubiera intentado copiarla, sin lograrlo del todo. Entonces el reflejo habló sin mover los labios. «Tú ya no eres necesario. El canal me eligió a mí». Julián retrocedió, tropezó, cayó, y cuando abrió los ojos ya era de día. Despertó en una banca del paseo. El sol quemaba. El canal lucía normal. Gente pasaba en bicicletas, turistas en las trajineras, parejas tomándose fotos. Todo como si nada. Se levantó de golpe y corrió a casa. Su hija estaba ahí, en pijama, desayunando cereal. «¿Qué tienes, papi?» La abrazó tan fuerte que la niña se quejó de dolor. Lloró. Se repitió que todo había sido un sueño, que estaba cansado, que todo estaba bien, hasta que esa noche notó algo. El dibujo. Ese mismo dibujo con crayones, el que había encontrado en la mochila, ahora estaba pegado en el refrigerador, sujeto con un imán. No recordaba haberlo visto antes. Temblando, fue al cuarto de su hija. Ella dormía, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por la sábana. Cuando la retiró con cuidado, su corazón se detuvo. No era su cara. Era parecida, casi igual, pero no lo era. Entonces la niña abrió los ojos. Eran completamente negros. «Ya puedes descansar, papi», dijo con una voz que no era la suya. El canal ya nos unió. Desde entonces Julián no ha vuelto al Paseo Santa Lucía, ni a ningún canal. Nadie sabe si lo que vio fue real o producto de una mente quebrada. Pero algunos dicen que por las noches, cuando el agua está en calma y la luna llena, se refleja sin interrupciones. Puede verse a una pequeña niña de la mano de su padre, caminando bajo el agua, y que a veces uno de los dos mira hacia arriba, hacia el que observa y sonríe. Gracias por escuchar Sombras en la Niebla. Si te gustan nuestras historias, comenta desde dónde nos escuchas y compártela para que más personas conozcan el terror que habita entre nosotros.